El neoliberalismo, mis valedores. Voy a aprovechar el tiempo lo más que pueda. Tengo mucho material. El neoliberalismo. Hoy uno de los periódicos de esta capital dice neoliberales en desbandada. Y hace algunos ayeres, hace muy poco tiempo, en uno de los periódicos reaccionarios, una reacción, voz reaccionaria de los plutócratas, de los ricos, de los empresarios, de los grandes comerciantes, de los del Buen Fin y de los teletoneros, puso de encabezado de su artículo con muy mala fe esta pregunta: ¿qué entiende AMLO por neoliberalismo? Y lo entrecomilla. Aquí vamos a ver qué carambas es neoliberalismo. Por lo pronto, mire usted, repito, neoliberales en desbandada, y leo: las elecciones que hoy se están llevando a cabo en Argentina y en Uruguay pueden ser nuevas evidencias, especialmente en el primero de estos países, de que el modelo neoliberal que a mediados de esta década llevó al poder, a la buena o a la mala, a varios gobiernos conservadores, reaccionarios, de la región, está acusando a los duros pero justos golpes del hartazgo y el repudio popular. La gestión, esto es muy sintomático. Miren, UNASUR se había salido del monetario internacional. Varias naciones, comenzando con Cuba, con Venezuela, con Argentina, con Brasil, el Brasil de Lula da Silva, se habían logrado desembarazar del terrible peso del neoliberalismo, del monetario internacional, que es el que pone el neoliberalismo, que entre nosotros entró con Miguel de la Madrid y esencialmente con ese horror de gobierno que fue el de Salinas de Gortari. Claro que Salinas es bien visto y bien quisto de la derecha, de los reaccionarios. Bueno, la gestión de Mauricio Macri ha sido desastrosa por donde se le mire. Desempleo, aumento en los niveles de pobreza, una escandalosa devaluación de la moneda, inflación imparable, oneroso endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, desarticulación de la planta productiva y un altísimo índice de riesgo país, es decir, la posibilidad de que la nación no pueda pagar deudas contraídas en el exterior por préstamos y otros compromisos. Aquí está la presencia del agio internacional, el Monetario Internacional y el Banco Mundial, además el Interamericano de Desarrollo. Estos han sido algunos de los resultados de una administración de gobierno concebida para unos pocos a costa de todo el resto, lo que hasta ahora sucedía en México. A costa, para unos pocos y a costa de todos los demás. Esto era un gobierno terrible, neoliberales en desbandada, dice el título del artículo. ¿Qué entiende AMLO por neoliberalismo? Dice este reaccionario, vocero de los reaccionarios de este país. Y a propósito de ver qué se entiende por neoliberalismo, recuerden ustedes, este neoliberalismo tiene cuántos años desde Miguel de la Madrid hasta hoy. Echen cuentas y miren bajo qué sistema de gobierno estuvimos hasta el último día
de Peña, con todo y la corrupción, con todo y la explotación del pobrerío, de ese pobrerío que dijo en unos versos José Martí, en versos, sé lo que digo, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, y dio su vida por la patria en 1895 más o menos. Bueno, entonces, leo opiniones de primera línea, de pensadores, de expertos, no de doxa, de expertos, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una ofensiva contra todas las conquistas que aún dentro del capitalismo habían logrado las masas, la clase obrera, los trabajadores y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Han acabado los neoliberales hasta con los sindicatos. Los países de Europa donde el número de trabajadores activos sindicalizados no alcanza el 10%, destruyendo los instrumentos que tienen los pobres para defenderse. Estados Unidos constituye hoy la base del imperialismo globalizado y también la lucha contra esas formas de dominio que tiene que ser globalizada. El carácter neoliberal de la globalización. Bueno, voy a seguir con opiniones de especialistas. ¿Qué entiende el AMLO por neoliberalismo? Otro que también puro de derecha en estos periódicos que tengo al alcance de la mano. El presidente López Obrador reaccionó como fiera herida y acusó al Monetario Internacional de, comillas, carente de calidad moral y además de tener la obligación histórica de hacer una autocrítica y reconocer, comillas, lo que propusimos resultó un fracaso y causamos un grave daño a los mexicanos. Esto debería haber dicho el Monetario Internacional. El gran pecado cometido, miren ustedes el embuste, voy a seguir leyendo, en realidad lo que es el neoliberalismo, lo he estudiado y lo conozco desde todos los ángulos que plantean los filósofos de la ciencia política, observadores, pensadores, gente que sabe mucho de esta situación y que es imparcial, no que sale del alma como el gran pecado cometido por el organismo. Caray, ponerse a defender el Monetario Internacional. Claro, son los voceros oficiales u oficiosos del neoliberalismo, que es decir, de los oligarcas. El gran pecado cometido por el organismo fue reducir el pronóstico de crecimiento económico de México para el cierre del 2019 como parte de su función establecida de actualizar semestralmente el documento respectivo llamado Expectativas Económicas Mundiales junto con el pronóstico para México. El Monetario Internacional redujo el correspondiente a 8 de los 15 países que incluye en este ejercicio. Así de sencillito. Todo su pecado fue decir que se bajaba el pronóstico para este año de crecimiento económico para este año. Cuando López Obrador sentencia que el Monetario Internacional hace pronósticos sin datos. Es aquí donde entra el vocero
eh, el escritor, columnista, articulista de este periódico de derecha, AMLO y el neoliberalismo. Vamos a seguir con los filósofos de la ciencia política que dicen del neoliberalismo. El neoliberalismo, conste que esto lo puede certificar cualquiera de las víctimas, las del salario mínimo, y ya saben ustedes a qué me refiero, de los trabajadores de un tiempo no remunerado. El neoliberalismo ha agravado el fenómeno del intercambio desigual, puesto que está liquidando todas las medidas de protección y todos los acuerdos sobre productos básicos con los cuales trataron de defenderse los países del tercer mundo. Los países del tercer mundo han ido perdiendo todo: aranceles que protegían sus nacientes industrias y generaban ingresos, convenios de productos básicos, asociaciones de productores, indización de precios, tratamientos preferenciales, cualquier instrumento para proteger el valor de sus exportaciones y contribuir a su desarrollo. ¿Qué se nos ofrece? ¿Por qué no se menciona el injusto intercambio desigual? ¿Por qué no se habla ya del peso insoportable de la deuda externa, que con Peña creció de una manera abyecta? Y sigue el filósofo: ¿de qué vamos a vivir? ¿Qué bienes y servicios vamos a exportar? ¿Qué producciones industriales nos van a preservar? Solo aquellas de baja tecnología y elevado consumo de trabajo humano, y los alimentos y los altamente contaminantes. ¿Se pretende acaso convertir a gran parte del tercer mundo en una inmensa zona franca llena de maquiladoras que ni siquiera pagan impuestos? AMLO y el neoliberalismo, dice otro de los reaccionarios, y comienza su artículo. El próximo, bueno, vamos a leer el segundo párrafo. Los destinos que después de su elección, destinos, el desatino es mío. Los desatinos que después de su elección han cometido el próximo mandatario, todavía era cuando iba apenas a tomar posesión de su cargo, y algunos legisladores de su partido, afectarán la economía nacional. Y otro más y absolutamente reciente: el gobierno deberá decidir si establece una política financiera responsable o nos hunde. Está hablando un vocero de los megarricos de México. O nos hunde. Por supuesto que él sabe, por supuesto que estos no son tontos, han estudiado. Solamente tratan de convencer a quienes votaron por López Obrador, convencerlos a ellos. El gobierno deberá decidir si establece una política financiera responsable o nos hunde. Los augurios son buenos si consideramos que el presidente electo ha mostrado poco respeto. Entonces no serán buenos. Aquí no serán buenos. Se ha mostrado poco respeto a los mercados. Todo esto es la macroeconomía. Recuerden ustedes, los ricos, los empresarios, los grandes empresarios como Slim, son los que hacen progresar a un país. Sí,
pero nada más en la macroeconomía, desde siempre. Por ejemplo, Porfirio Díaz, ¿cuánto hizo avanzar el país en el concierto del mundo que se decía antes? Muchísimo. Con el dinero de Estados Unidos, siendo que Porfirio Díaz entregó todo México, las riquezas del país a los extranjeros, a los gringos precisamente. Entonces hubo un progreso bárbaro de México ante el mundo. Y los mexicanos que ahora se dice de una manera cursilona, los de a pie, progresaron o siguieron muertos de hambre. Cuando se diga que México avanza por la minería, por la industria determinada esta o aquella, preguntemos, ese avance de México repercute en la economía familiar, en la macroeconomía, por supuesto, tenemos riquísimos en este país, son unos cuantos, pero riquísimos. Y la gente de salario mínimo, los trabajadores, los campesinos, las amas de casa, los estudiantes, ahí repercuten las ventajas de exprimir al obrero con aquello del trabajo no remunerado, del tiempo, de las horas gratuitas, que trabaja gratuitamente para el patroncito, para el empresario, para el empleador. Dirán ustedes, pues ya tiene celular, ya tiene, a ver si lo digo bien, Arturo Flores, a ver si digo bien, ya tiene el servicio de Netflix, ¿lo dije bien? Ah, me aprobó lo dicho. No merece esa cosa que me esfuerce yo. Dije Netflix y ya que se dé por bien servida. Bueno, si es que sea femenino o la Netflix o yo no me meto en eso. Bueno, es un avance histórico, es el ritmo histórico natural de todos los países. Tiene esas ventajas, entre comillas. Pero a la hora de la comida, del desayuno, de la cena, a la hora de la vestimenta, a la hora de la escuela, a la hora de el hogar, de la casa donde vive, de la renta que paga, o en fin, ahí es donde vale un país que ve por los que tienen menos recursos para seguir viviendo con su familia. Allí no con los slim y con el relumbrón de los de derecha, el relumbrón de los, pues sí, de los reaccionarios. Ese relumbrón, ¿de qué nos sirve? ¿De qué? Además, si se es sensible, se ven las carencias de la gente, no el que Slim y sus hijos estén en la abundancia. Slim, Romero de Champs. ¿Dónde anda Romero de Champs a estas alturas, Arturo? ¿No sabe? ¿Dónde anda Romero de Champs? En la torre de Pemex. En la torre de Pemex. Mire, pues llegando y prendiendo lumbre la compañera Isabel Macías, acérquese para que por favor proporcione los números telefónicos. Antes de que yo siga hablando mal de los ricos, ay, qué vergüenza, qué vergüenza. Diga usted, compañera, ¿cómo se llaman, cómo se dicen a sí mismos
los que tienen un salario, los jóvenes que tienen un salario mínimo, Pero de lo mínimo, los negrean. los negrean. Sí, Están los explotan, los negrean. eso. Y sin embargo, estos, bueno, diga el número telefónico, los números telefónicos, a ver si tienen ustedes alguna opinión, pero no solo un reniego, no solo un exijo esto, aquello, a ver si cada vez somos más profundos en nuestros comentarios. A ver. Pues los invitamos a que llamen, a que ustedes participen y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y ya están en los teléfonos Daniel Cruz y... ¿quién? Carlos Valencia. Sí. Y estos son los números telefónicos y este es área metropolitana 55 55 36 89 89 y la A sin costo 850 52 6 88. No me acuerdo. Ah, dices, la música es de Bach. Órgano de Bach. No, porque van a decir, no va a ser el órgano sexual. No, mejor. No, siquiera aquí me doy la vuelta para que me vean bien. Voy a dejar esta opinión y sigo con el libro Las opiniones de los enterados. El neoliberalismo ha agravado el fenómeno del intercambio desigual, puesto que está liquidando todas las medidas de protección y todos los acuerdos sobre productos básicos con los cuales trataron de defenderse los países del tercer mundo. Ah, caray, esto creo que ya lo leí. Sí, ya lo leí. Vámonos a la siguiente página. La globalización neoliberal, esta que empezó aquí en México con Miguel de la Madrid, a ver si me hace favor de echarme hacer una de esas operaciones de alta aritmética. ¿Cuántos años han transcurrido desde el 82 hasta el día de hoy? 82. Puede usted sacar su abaco, lo que quiera. Bueno, la globalización neoliberal destruye aceleradamente la naturaleza, envenena el aire y las aguas, deforesta las tierras, desertifica y erosiona los suelos, agota y despilfarra los recursos naturales, cambia el clima. ¿Cómo y de qué vivirán los 10.000 millones de seres humanos que pronto seremos? En este caso dirá, ¿cómo viviremos? Si nos incluimos, tenemos que decir viviremos, bueno, pero eso ya es peccata minuta también. Ya el dinero no es ni de Estados Unidos, es de las transnacionales. Esa es la realidad. Son ellas las que deciden lo más esencial del mundo hoy, que es el movimiento de capital. Es cierto, miren ustedes, antes eran los industriales. Desde la revolución industrial, la revolución francesa, el sistema mercantil, desde el liberalismo clásico, liberalismo económico, todas las etapas que ha vivido la burguesía antigua, así se llamaba, la burguesía,
hasta el día de hoy son perjudiciales y está comprobado. Ustedes saben, ahora se habla del calentamiento global y salió de la Casa Blanca Trump, estaba nevando y dice, con formitas de hablar estilo Tayagua, calentamiento, esto es calentamiento, y claro que era un clima helado. Bueno, ya el dinero no es de Estados Unidos, es de transnacionales. En el terreno de la cultura, caray, en eso somos vírgenes. Aquí la cultura, acabo de leer, luego les voy a decir en dónde acabo de leer, en esta revista que se llama Crisol Mágico, y que al rato me refiero a ella con más amplitud. Cultural en los pueblos de Milpalta y anexas. Pienso, ¿cuántos libros han leído los habitantes de la zona cultural, de Milpalta y anexas? Si tienen en lugar del libro el aborrecible celular, no porque el celular en sí sea malo, que va, ni la tele es mala, pero cayeron en manos de nuestro enemigo histórico y las masas seguían, desgraciadamente, seguían por ese líder, ese vaquiano, también pueden decir vaqueano, las dos son formas correctas, ese adelantado, ese guía, en realidad ese pastor. Acuérdense que a las masas, tanto Fromm como Chomsky les llaman rebaño. Chomsky le agrega rebaño de perplejos. Yo creí que iba a decirlo de una manera que rimara perplejos, no me acuerdo con qué. Pero en fin, esos tienen un líder mal, que les hace mucho mal, como les hace mal la tele, les hace mal el celular. Es otra forma de enajenación absoluta. Yo digo, si tuviera yo el poder de hipnotizarlos a todos los que tienen celular, bueno, ¿cómo se llama? Inmovilizarlos en una especie de sueño momentáneo y que durará muy poco, y quitarles de las manos el celular en el que están bobeando con la babilla en las comisuras, y colocarles un libro, comenzar con el Principito, terminar con ¿para qué hablar del teatro griego? ¿Para qué hablar de tantísimas obras maestras? Y que leyeran en lugar de estar bobeando en el celular. Estupideces de principio a fin, tonterías de todo tipo. Lo único sensato me lo enseñó la compañera Isabel Macías cuando me dijo, mire, y se los transmito a ustedes, el individuo debe ver cómo es un tornillo y cómo se enrosca y cómo se desenrosca. El tornillo a la derecha, cuando le da a la derecha, oprime. Cuando le da a la izquierda, libera. Así es. A la izquierda, a la derecha, oprime. Mete usted una tuerca y oprime hasta que queda fijo el objetivo. A la izquierda va liberando. Qué curioso, parece que se estuviera haciendo un símil político.
pero nosotros con el condenado celular, el celular. Y entonces, qué ganas de poder tener aquí una hora libre. No, pues ya la tengo. 2 horas para leer a ustedes y explicar ante ustedes, extraer los símbolos ante ustedes de lo que es la mediocridad. El hombre que nace con dos características totalmente comprobables. Nace con su característica de ente gregario. Nace para estar con los demás, pero también nace con cerebro, con mente, con razón, una razón que lleva al pensamiento, al raciocinio. Y en esa dificultad para conciliar el esclavo, que es el gregario, y el hombre libre, que es el que se atiene a su propio pensamiento, eso es tremendamente difícil, pero somos tan absolutamente maleables, somos tan absolutamente maleables, adaptables a cualquier circunstancia, que hemos llegado a conciliar nuestro papel de esclavos con nuestro papel de seres libres, con un recurso terrible que todos nosotros utilizamos sin darnos cuenta siquiera. ¿Se acuerda cómo se llama esa palabra? Bueno, racionalización. ¿Qué movimiento es ese que hace? Sí, maestro, que todos nos justificamos y racionalizamos. Racionalizamos, no nos justificamos porque ni siquiera nos damos cuenta. Sí conciliamos el esclavo con el hombre libre, que es decir, con el hombre de ideales, con esa racionalización. Es interesantísima. ¿Cuál es el terror que tiene el ser humano? Pero el terror que tenemos, yo no, pero que tenemos todos en general, de que nos echen o echarnos nosotros, salir del rebaño, porque quedamos solos y caminamos solos. No queremos salir del rebaño. Y lo peor de esto es que el rebaño pone sus propias reglas, su tabla de valores. El rebaño es el que le dice a usted que a ver si les dice algo más allá del cristal, que se acaba de homenajear al príncipe de la canción. Ahí está el rebaño dictando las reglas. Y que alrededor de 100,000, con todo y que llovía y que diluviaba y que había rayos y centellas, no importa, allá está, no, pero aquí no es Tayagua, aquí es el norte de la Ramera, no importa, le vale 10 pesos, no importa, ya estamos. Y cantaron, y el triste, y se decía uno al otro, o él a la compañera, pásame un Kleenex, porque salían las lágrimas. No son lágrimas, le dice ella a él, es la lluvia que te está escurriendo. Pues lo que me escurra, dame un Kleenex para limpiarme lo que me escurra, porque acabo de cantar el triste. Todo esto es, la gente se guía por la tabla de valores que impone la gente, o más claramente el individuo, no, pero allí ya no es individuo, es masa. El hombre masificado se guía por las reglas que impone José Joel, atascado, jambado, decimos en el pueblo, indigestado de protagonismo.
ya qué ganas de tener 15 o 20 papás que se le mueran para seguir en una primera, en un primer plano en la opinión pública, en los periódicos, en las revistas, en la radio, en la televisión, porque en cuanto la sombra del padre se esfuma él. El neoliberalismo. Estoy buscando. Los países del tercer mundo han ido perdiendo todo, aranceles. Esto ya lo... A ver, aranceles que protegían sus nacientes industrias y generaban ingresos, convenios de producción básicos, asociación de productores, indización de precios, tratamientos preferenciales, cualquier instrumento para proteger el valor de sus exportaciones y contribuir a su desarrollo. ¿Qué se nos ofrece? ¿Por qué no se menciona el injusto intercambio desigual? ¿Por qué no se habla ya del peso insoportable de la deuda externa? Esto ya lo había leído. Es lo malo de hablar y leer. Entonces, el neoliberalismo conduce al genocidio, no ya a América Latina. Podríamos decir que el neoliberalismo conduce al mundo entero al genocidio. Es un genocidio. Ser antineoliberal es ser antiimperialista. Se podría añadir que ser antineoliberal es ser anticapitalista. En definitiva, aunque muchos no lo sepan, no saben lo que es el neoliberalismo, que estamos en plena etapa del neoliberalismo, afortunadamente ya en declive. Véanlo primero aquí en los últimos ejemplos en Uruguay, luego en Chile, en Argentina, antes en Argentina. El neoliberalismo está haciendo desastres, pero la gente, la masa, de vez en cuando recuerda que además de ser masa son seres humanos y como humanos tienen dignidad, tienen altivez y se yerguen y dicen basta. Eso dijeron en Argentina, eso han dicho en Uruguay, en Chile de una manera arrolladora, y si vamos en otro sentido, en Cataluña, pero ya ese es otro cantar, flamenco por supuesto. Algo más de el Banco Mundial no es bueno, aquí ya es el Banco Mundial. Mejor sigo leyendo esto otro. Fíjense ustedes, el fondo, después de los sucesos de Chile, de Uruguay, de Argentina, el Fondo Monetario Internacional ve amenazas y oportunidades en flujo de inversión hacia México. Está actuando de manera total, abierta entre nosotros, sin que nosotros nos cuidemos de decir, pero si allá es todo un caos el neoliberalismo producido por el fondo, sin estímulo que acelere la recaudación o los ingresos, sin estímulos que acelere recaudación, ingresos del gobierno se estancarán. Esta forma de acotar y acortar el castellano a estos límites. Sin estímulo que acelere recaudación, ingresos del gobierno se estancarán. Fondo Monetario Internacional es el que lo afirma. Banco Mundial se alinea a la 4T para apuntalar el Plan Nacional de Desarrollo. Y nosotros tan tranquilos ante amenazas de esta naturaleza. Banco Mundial es una de las dos piernas
del agio internacional. Uno es el Monetario Internacional, otro es el Banco Mundial. El Interamericano de Desarrollo es la cola. Banco Mundial se alinea a la 4T para apuntalar el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, como para qué entiende AMLO por neoliberalismo, voy a detenerme aquí, o quizá leemos todavía un poco más del neoliberalismo. Sería mucho más exacto decir que sin igualdad y fraternidad, que fueron formas sacrosantas de la propia revolución burguesa, no puede haber jamás libertad, y que igualdad y fraternidad son absolutamente incompatibles con las leyes del mercado. Si pudiera leer ante ustedes la trampa que han sido de lo que nos plantean los burgueses, que entonces así se llamaban, de libertad, fraternidad e igualdad. Libertad, sí, para los negocios. Tienes dinero, pues haces negocio. No tienes, pues aquí te empleo, aquí te negreo. Libertad. Igualdad. Yo, que tengo el poder porque tengo dinero, hice las leyes a mi manera, a mi favor, que hablen todas para proteger mis intereses y que a ti te arruinen. Ya están las leyes. Ahora te proclamo y te invoco la igualdad. ¿Cuál igualdad? Ante las leyes que acabo de hacer. Así que nos plegamos a las leyes. Esa es la igualdad. Y fraternidad. Yo, con mis ricos, nado, juego cricket, juego tenis, juego golf. Yo hago deporte. Tú te vas a sentar a dos nalgas en el graderío del estadio a ver jugar a los futbolistas, por ejemplo, y a ser héroe por delegación. Ves las piernas del Chicharito y allí pones tú toda tu esperanza de gol, y si mete un gol te sientes héroe, pero no porque tú fuiste héroe, sino porque delegaste y el delegado te dio un gol, una satisfacción, y sales del estadio, sobre todo si te tomaste una o dos cervezas, diciendo, bueno, pues si perdimos fue por la mala suerte y el árbitro estaba en contra de nosotros. Ahora que jugamos mal, viejito, tú jugaste mal, tú te la pasaste chupando. Sí, jugamos mal. Los carrileros no se entendieron. Todos estos son formas de los ches de la Argentina. Los carrileros. Y son muy cancheros ellos y nosotros no. Entonces, pero si tú no hiciste nada más que glu glu con una cheve, Elodia, ¿qué es eso? Pero, mira, tu patrón jugó golf. Tu patrón. Y tú vienes de estar sentado hora y media, 90 minutos más 15, más de hora y media, viendo jugar y sintiéndote que tú jugaste, que tú fuiste protagonista. Por último, se universaliza la opinión de que el Fondo Monetario Internacional se ha convertido en el mayor agente de la subversión y la desestabilización en el mundo. Donde quiera que llega, hundió la economía. Perfecto, estoy de acuerdo. La realidad objetiva está de acuerdo. Lo certifica esa realidad objetiva. Pero también el Banco Mundial no es absolutamente independiente. Estados Unidos tiene derecho al veto en virtud de que posee más del 15% de las acciones. Así que Estados Unidos, en cuanto al empleo, bueno, ya no vamos a seguir con esto.
ya no tenemos más que este encabezado con el que termino, el puro encabezado. FMI es Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional recomienda a México cobrar IVA en alimentos. ¿De cuándo es este? De el 14 de octubre del 2019. 14, hoy estamos hoy 27 creo. Hace 13 días. El Monetario Internacional recomienda a México cobrar IVA en alimentos. Así que vámonos preparando, mis valedores. ¡Qué lástima! Este es el México neoliberal que defienden los plutócratas, los ricos, y sus voceros oficiales y oficiosos. No creí que vendrías ya. Voy a decir quién es. Órgano. No, nada más. Sí, pero órgano. El órgano de Bach. Bach en órgano. Y hoy en nuestro domingo 7 estamos escuchando a Bach en órgano. Hermosísimo. Bueno, pues todo lo de Bach es hermoso. Claro, no tanto como José José, del que dijo un articulista, un escritor, caray, no puedo decir, no me llega decir un periodista, no me cae para decir un periodista. Bueno, pues ya lo dije, un periodista, José José, cantante sublime, hablando de todo esto, esto del neoliberalismo y tantas otras cuestiones que aquí solo insinúo porque no tengo tiempo, se estudian a fondo en el taller de teoría política, que por fortuna es muy concurrido los sábados de 11 a 13 horas en el Juglar, Centro Cultural situado en Manuel M. Ponce 233. Si va en Metrobús, ¿cuáles qué señas son? Es bajarse en la estación Olivo. Caminar hacia Revolución un par de cuadras largas. Se va a topar con un parquecito. Si quiere desvíese, no a su edad, a comprar unas quesadillas cerca de la iglesia. Y subir a donde estoy esperándolos para iniciar nuestro taller de teoría política, que es lo que necesitamos. O quieren seguir diciendo que es sublime acudir, así sea con esta lluvia, al homenaje. Caramba. Miren, hay dos clases de gentes en este mundo, hay miles de clases, pero la masa y el individuo. Si son individuos, no se dejan manipular. Si son masa, a donde los convoquen. Hay que ser individuos, no masas. Bueno, ese es les hemos hablado de nuestro taller de teoría política. Taller de lectura hoy, como todos los domingos, de 1 a 2 y fracción de la tarde, allí mismo en el Juglar. Algo totalmente distinto del taller de teoría política y que nos va sacando poco a poco del subdesarrollo mental, que es el peor de los subdesarrollos. Nos va sacando
poco a poco de la mediocridad. Y además, pues, los temas son agradables. En fin, hoy taller de lectura de 1 a 2 y fracción de la tarde en el juglar. El sábado, taller de teoría política. Y recibo de esta revista que se llama Crisol Mágico. Se habla de muchísimos pueblos y quienes hablan de ellos, no sé si sus cronistas o no, pero por ejemplo, Abril al-Azhar, monografía de Santana Tlacotenco, Javier Galicia Silvia, buenas fotos, un papel cuché de primera, no sé de dónde sale tanto dinero, ni me importa. San Lorenzo Tlacoyucan cuenta su historia con Rubén Lara Galicia. En fin, monografía de Santana, bueno, eso ya, proyecto arqueológico, el paisaje cultural de Milpalta. Y además esto es importantísimo, mapa de la Milpa y sus tierras, ayer, bueno, no ayer ni anteayer, de 1690. Pero donde quiera que ustedes lean cultural, digan cuántos libros se leen y en qué lugar queda el celular. Muy secundario. Pero en fin, esto es la revista que acabo de recibir. A ver, bueno, está bien. El señor Benito Cerros, maestro, difiero de sus comentarios sobre el fútbol. Los aficionados pagan su boleto y los jugadores viven de esto. Claro, no es un espectáculo, pero todo es necesario. Buah. Como decía aquel, buah. Emilia Ortega, ¿por qué no pone de vez en cuando música de compositores mexicanos como Manuel M. Ponce o Ricardo Castro? ¿Qué le contesto? ¿Por qué no ponemos música de ellos? Así está bien. Así está bien. Leopoldo Ávila de Chalco, tenga cuidado. Sí, tenga cuidado, el neoliberalismo no está muriendo, está sufriendo una transformación para venir con más fuerza y más despiadado. Pues puede ser, ojalá que no sea así, pero puede ser muy factible lo que usted dice. Ernesto Robles